Reciban un cordial saludo un día más, queridos estudiantes. Les saluda el profesor David Plaza Escandón. Hoy vamos a impartir la clase de Lengua y Literatura para estudiantes de 10º año de Educación General Básica, como lo dicta el Ministerio de Educación. Como ya es una costumbre, vamos a impartir una clase, pero recordando el objetivo de lo que queremos aprender. Así que el objetivo de esta actividad va a ser reconocer las ventajas y beneficios que la cultura escrita ha aportado en diferentes momentos históricos y en diversos contextos de la vida cultural y académica, para enriquecer la concepción personal sobre el mundo. Ese es uno de los objetivos. El segundo objetivo que tenemos para las clases de más adelante va a ser valorar la diversidad lingüística del Ecuador en sus diferentes formas de expresión para fomentar la interculturalidad en el país. En resumen, el tipo de idioma o léxico que utilizan nuestros hermanos de la costa de la Sierra del Oriente a veces cambia por sus diferentes acentos o podemos decir por su dialecto. Ingresando a la clase de hoy, vamos a recordar lo que es oralidad. Oralidad es la expresión hablada, nos dice. Es decir, la palabra oral permite que nuestras ideas, pensamientos o imágenes se difundan y se transmitan a otras personas a través del sonido de la voz, en forma de conversación, diálogo, debate, etc. Entonces, nosotros podemos expresarnos en nuestro lugar a donde vivimos de diferentes maneras. También es un intercambio de vivencias, historias, relatos de diferentes personajes. En la clase anterior, nosotros pudimos observar varios videos y hablamos de las leyendas, de lo que sucedía en cada país. Como les comentaba, en Latinoamérica hay la historia de La Llorona, también en Sudamérica, y también podemos decir que existe en Norteamérica, porque hay bastantes latinos viviendo en estos países. Y la historia ha recorrido muchos países, es decir, no ha tenido lugar fijo. La historia a través del diálogo, de las leyendas, de los mitos, de los cuentos, canciones, todo esto se ha hecho algo popular, algo de autóctono de las personas. También nosotros vimos sobre las leyendas, los cuentos, hablamos de algunos en especial. Pero hoy, encadenando a la clase nueva, vamos a ingresar a lo que nos dice la parte de este texto. Nos dice, leo el texto para entender mejor la oralidad y la escritura. Como esta materia es netamente para hablar de nuestro idioma castellano, la oralidad, vamos a agrandar esto un poquito con la finalidad de que ustedes lo puedan leer también conmigo. Nos dice, la oralidad y la escritura. La oralidad y la escritura son códigos lingüísticos distintos que están interrelacionados entre sí. Se comprenden, se apoyan mutuamente y sirven al ser humano para realizar actividades diarias, comunicar, aprender, construir pensamientos, entre otras cosas. Aquí podemos observar varias imágenes en las cuales se encuentran compartiendo algo, alguna leyenda, alguna historia, algún cuento, un diálogo, puede ser de algún chiste, todo esto vale para podernos comunicar. En la parte inferior nos dice, la escritura se ha desarrollado a partir de la oralidad y es relativamente reciente en nuestra historia. El Homo sapiens tiene una existencia de alrededor de 50.000 años. Sin embargo, los primeros registros de las escrituras detallan que hace 6.000 años, mientras que la oralidad ha acompañado a los sectores humanos en su evolución durante milenios como principal forma de comunicación. Actualmente existen sistemas de escritura
solo para 3.748 de las 7.097 lenguas que existen en el mundo, mientras que las otras 3.400, 3.349 no tienen escritura. Sin embargo, a excepción del lenguaje de signos, todas las lenguas utilizan expresión oral. Es decir, en el lenguaje de signos o el lenguaje de señas, nosotros hemos visto tal vez cuando están dando los noticieros, vemos una imagen que se encuentra una persona donde está el profesor hablando y se pone a hablar mediante gestos. Es decir, los gestos o las letras, ellos las hacen con sus manos para poder expresarse, para poder entenderse. Hay personas que se entienden con una figura, hay personas que no pueden tal vez escuchar, pero esas personas aprenden a leer los labios o aprenden a trabajar con un lenguaje de señas. Eso nos quiere decir también, es una forma de expresarse, una forma de tener la oralidad también de acuerdo a su discapacidad. En la parte central nos dice la función comunicativa y la interpretación del mensaje. Aquí va a hablar de ambas formas o códigos de expresión lingüísticos, tanto oral como escrito, se complementan y se apoyan para facilitarnos el proceso de comunicación social. La escritura nos permite reflexionar más detenidamente sobre los mensajes contenidos. Continuando con esto, observamos esta imagen de aquí, en la cual se están expresando tal vez aborígenes en un lenguaje diferente al que nosotros lo tenemos, al castellano. En la parte de acá podemos observar a una persona con un sombrero hablando con dos niños. Se nota que es una niña que tiene un sombrero y un niño que no tiene sombrero. Pero nos dice, vamos a avanzar leyendo, que la escritura nos permite reflexionar más determinadamente sobre los mensajes y contenidos que leemos y que transmitimos, además, analizarlos de manera crítica y poder, como nos dice aquí, perdón, ahí está un poquito mejor, ahí está más claro, ¿ya? También nos da la posibilidad de volver a recurrir a ellos, más adelante corregirlos y modificarlos, pero al no haber una presencia directa del escrito, no hay referentes directos del contexto. ¿Qué quiere decir contexto? Ya en pocos minutos nos vamos a dar cuenta de qué nos quiere decir la palabra contexto o contextualizar, que es lo mismo. Es lo que se produce en el texto y el lector, que se puede interpretar el texto de diferentes formas, según su conocimiento previo del tema. Usted tal vez ya ha tenido un conocimiento previo del tema, de la oralidad de la escritura, porque es una educación que viene encadenada con los años anteriores. Usted tal vez vio algo relacionado en 9º año escolar o en 8º año escolar, pero estos conocimientos tienen sus bases desde que usted aprende a caminar, desde que usted llega al mundo, se puede decir. Porque cuando el niño llega al mundo, ¿qué es lo que primero hace? Es llorar. Si así es una forma de transmitir la oralidad de este niño. Y cuando va creciendo, va dando sus pequeños balbuceos. Muchas personas dicen que hablan ellos en su idioma, los bebés. Pero, ¿qué sucede con estos niños? Van aprendiendo. Ellos van aprendiendo de la imitación de los que ven sus adultos. Es decir, si el papá, la mamá comienzan a hablar con ellos, van a aprender a hablar más rápido. Y se ha comprobado esto de aquí también. Acá nos dice en el texto, volviendo, por parte de la oralidad, no nos permite borrar las palabras dichas. Es verdad, yo ya dije en ante algo de los balbuceos de los niños. Ya no puedo retroceder, no puedo eliminar, no puedo aplastar control Z y borrar lo que yo ya hice. ¿Por qué? Porque ya se expone. Por eso debemos cuidar de lo que decimos en todo momento.
De esta forma tenemos más referencias contextuales para comprender el mensaje. Además podemos volver a explicar y a interpretar las palabras, respondiendo a las necesidades durante y dudas, expectativas de los interlocutores. Como les decía, contexto, ¿qué nos quiere decir? En el glosario que ustedes van a llevar en su cuaderno, van a poner esta palabra. La anotan, glosario del día jueves 11 de junio del 2020, y ponen la palabra contexto. Y escriben estas dos líneas que se encuentran aquí. Es el entorno o situación en la que se desenvuelve la situación comunicativa. Es decir, el entorno que estoy yo hablando o que estoy comunicándome es un entorno virtual. Estamos haciendo una comunicación por medio de esta grabación, que incluye una serie de detalles necesarios para comprender su totalidad. Cuando ingresemos a la unidad educativa, nosotros vamos a poder hablar o nos vamos a poder comprender de una manera diferente. Vamos a tener un diálogo, una participación. En la siguiente parte de aquí, nos dice estructuras, mecanismos y estrategias. Al hablar de una estructura, se me viene a la mente a mí una formación como un edificio, algo, eso es una estructura. Mecanismos, cómo funciona. Un ejemplo, un vehículo, ¿cuál es su parte mecánica? El mecanismo que hace girar la rueda, y la estrategia va contextualizada también con la estructura y el mecanismo, pero hablando de oralidad y de escritura. Entonces, el primer párrafo que tenemos acá nos dice, a diferencia de la oralidad, en la escritura hay un manejo de textos de gramática, es decir, hay unas reglas, pues no se escribe como se habla. Hay que buscar unas palabras acertadas para poder escribir algún documento, algún texto, y así podernos comunicar de una mejor manera. También nos dice, la escritura se sirve de las estructuras y elementos gramaticales estilísticos para que el mensaje pueda ser comprendido. Por su parte, la oralidad se sirve de estructuras estratégicas. Vamos a hablar de la oralidad. En la parte de arriba hablaba de la escritura, que debe estar compuesta por la gramática, un manejo de textos, y ahora vamos a hablar de la segunda parte, que es la oralidad, que sirve de la estructura estratégica que ayuda a memorizar discursos, como por ejemplo estilo narrativo dirigido en una acción, una pasión, y no principios ni conceptos. La rima, el ritmo, las retahílas, entre otras. Son ejemplos de cómo es la expresión mediante la oralidad. Y en este cuadro, nosotros vamos a poder observar, se llama cuadro comparativo. En este cuadro comparativo nosotros vamos a tener un punto de vista de la oralidad y un punto de vista sobre la escritura. La oralidad, dice, se expresa mediante la voz. Eso ya lo sabíamos. En la escritura nos dice, se expresa mediante signos. En la oralidad se percibe mediante el oído. Yo a veces puedo estar lejos de mi casa y puedo escuchar la voz de mi hija que me llama a lo lejos. Yo escucho. En cambio, en la escritura se percibe mediante la vista y el tacto. Cuando voy manejando un automóvil, llego a una esquina y encuentro un cartel que dice pare. Yo ya sé que estoy leyéndolo y sé qué debo hacer para que el vehículo no pueda avanzar. Es decir, se percibe mediante la vista, estoy viendo. Pero en cambio, las personas no videntes, ellos lo tienen que palpar, ellos lo deben tocar. Por eso estas personas, cuando van a un ascensor, un ejemplo, ellos tocan el número 1 en un lenguaje llamado braille, si van al piso número 1, 2, 3, y así. Y se van guiando por medio del tacto. Entonces, la oralidad, hay presencialidad e interacción. En la escritura no hay presencialidad ni interacción en esta medida por el texto. Aunque en la escritura vamos a vincularlo algo de la tecnología también aquí, porque estamos muy tecnológicos en este tiempo. No hay presencialidad y la interacción está medida para el texto.
hablándolo de una manera directa con un texto, en un documento, algo que usted lo tenga. Pero ¿qué sucede con la presencialidad o la manera virtual de comunicarnos? Tal vez utilizamos Microsoft Teams, tal vez utilizamos Zoom, Skype, utilizamos WhatsApp, utilizamos Messenger, escribimos mediante redes sociales nuestros pensamientos, ideas o formas de ver la vida, de lo que ha sucedido. Estamos escribiendo y tal vez hay comunicación directa con nuestros seguidores. Yo en mi canal de YouTube, yo respondo todas las dudas a las personas que me preguntan de algún tema que yo estoy dando. También la oralidad, dice que se guarda en la memoria. Yo tengo un recuerdo de la clase de hace un tiempo atrás y la puedo traer nuevamente a mi memoria para recordar y dar una mejor explicación. Se puede fijar varios lugares, papel y otros soportes. Tenemos algunos referentes del contexto que se produce, lo cual nos permite comprender mejor los significados. Y la última parte nos dice, exige un conocimiento descontextualizado, pues no hay referentes que nos den toda la información necesaria para comprender. Entonces, chicos, hemos visto algo relacionado. En la clase yo les presenté hace un momento un video que se encuentra en el texto escolar de 10º año. Dice, profundizo la comparación de la lengua escrita y oral. Para ello visito la página web, que es este video, que yo ya les presenté hace unos minutos en la clase, que estuve compartiendo con ustedes, y vamos a hacer una actividad que va relacionada con el tema de la clase. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar un poquito y vamos a ver esta actividad. Yo les decía que tengan un bolígrafo, que tengan un cuaderno de apuntes y vamos a responder las siguientes preguntas. Ponemos la fecha del día de hoy, jueves 11 de junio del 2020, la materia lengua y literatura. Dice, primera pregunta, ¿qué son oralidad y escritura? Usted ya lo sabe, yo expliqué a lo largo de esta cápsula de la clase. La segunda, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve hablar? ¿Para qué sirve escribir? Usted ya lo sabe también, puede rebobinar el video y puede sacar la respuesta de allí. La tercera dice, en el mundo, ¿hay otros sistemas de expresión y comunicación además de la oralidad y la escritura? Sí, no, ¿cuántos hay? Yo hablé de uno, de unas personas que tocaban, ¿ya? Es decir, vamos a ahondar un poquito más en esto. Y la parte final dice, registro en mi cuaderno un cuento o leyenda popular significativa para la tradición cultural, contada por alguna persona mayor de nuestro entorno. Puede conversar con sus abuelitos, los que tengan abuelitos, pueden conversar con su papi, con su mami, sobre alguna leyenda que ellos hayan sido partícipes o algún familiar que les pueda ayudar en esto de aquí. Y ustedes las van escribiendo y eso lo vamos a revisar al finalizar esta pandemia o al finalizar este aislamiento. Así que chicos, ha sido un gusto volverlos a ver. Espero que se cuiden, que se permanezcan en sus domicilios y más que todo, que se cuiden, que utilicen las normas de bioseguridad cuando salgan y lo más importante, quédense en su casa. Esta cápsula ha sido todo por la clase de hoy, así que chicos, que pasen bien. Muchas bendiciones a todos.